me ha olvidado. Entonces vamos a terminar el capítulo, creo que es 3, sobre espacios vectoriales, y vamos a comenzar con el capítulo de polinomios. Este capítulo está como un poco colado, ¿verdad? No, tal vez no era necesario estudiar este capítulo acá. Y lo puse en este orden más por razones de la evaluación, ¿verdad? Para no sobrecargar el siguiente examen. Entonces, el capítulo de polinomios va a ser un capítulo relativamente corto. Yo creo que la semana que sigue lo terminamos. Que no es fundamental, ¿verdad? En el desarrollo de la teoría o del álgebra lineal. Inclusive, leyendo una de las referencias, el libro de Axler, el que se llama Álgebra Lineal Bien Hecha, Linear Algebra Done Right. El capítulo de polinomios inicia con la frase, con la oración: este capítulo no contiene ninguna álgebra lineal. Lo que se hace en ese capítulo no tiene nada que ver con el álgebra lineal en sí. Entonces, uno inclusive se lo podría brincar, pero bueno, no lo vamos a brincar, y lo vamos a meter aquí un poco colado entre el siguiente capítulo sobre transformaciones lineales. Cuando uno estudia en general cualquier objeto matemático, en este caso espacios vectoriales, una vez que estudia el objeto en sí, lo que después estudia uno son las transformaciones, ¿verdad? O las funciones en ese tipo de objeto. Entonces, el siguiente capítulo, después de polinomios, va a ser eso, ¿verdad? Estudiar las funciones entre espacios vectoriales, que preservan la estructura de espacio vectorial. Entonces, tal vez para terminar y para no hacer tanto enredo que estoy haciendo, voy a compartir la última sección de las notas. ¿Qué se me hizo? No lo encuentro. Creo que no lo abrí. Vamos a ver. Denme un chance, que parece que no abrí el archivo. La última sección de las notas, yo subí una versión a mediación virtual que ya incluye esta sección sobre cambio de bases. Creo que la vez pasada lo mencioné. Entonces voy a compartir la pantalla. Es una página nada más. Lo que tenemos que ver, aquí está. Entonces voy a terminar esta sección. Voy a quitar esto acá. Voy a terminar esta pequeña sección sobre cambio de coordenadas, y después utilizamos la pizarra. ¿Cómo es que sea yo para que no saliera así doble? La hago grande nada más. Y después, ay, puchica, se hace doble. Vamos a... Bueno, yo creo que ahí se ve bien, ¿verdad? ¿Se está viendo bien? Sí. Entonces, aquí cambio de base. Ok, entonces tal vez voy a retroceder un poco. ¿Está viendo la presentación? Sí, Sí. Sí. Ok, voy a retroceder un poco para recordar uno de los resultados que vimos la clase anterior. Creo que era sí, Cuando uno quiere, en el espacio vectorial K a la N, el espacio de columnas, determinar si un conjunto es linealmente independiente. Entonces, uno lo que hace, después de escribir una ecuación, ¿qué se me hizo su marcador? Aquí, una ecuación como esta, si uno quiere determinar si un conjunto de n elementos, de n columnas, es linealmente independiente, uno lo que investiga es la solución de una ecuación como esta, igual a 0. Uno, lo que queremos observar es si existen x1, x2, hasta xn, distintos todos distinto alguno de 0, tal que esa combinación lineal de las columnas v1 hasta vn de la columna 0. Y cuando uno escribe eso, lo que le queda es un sistema de ecuaciones lineales n por n. N ecuaciones, n incógnitas. Entonces lo puedes escribir como una matriz. Aquí estoy escribiendo la A como la matriz donde las columnas son V1, V2 hasta Vn, y X, el elemento X, es la columna de incógnitas. Entonces, la independencia lineal está
directamente relacionada con este problema, ¿verdad? ¿Cuándo es que este sistema de ecuaciones posee solución distinta de la solución trivial? Entonces, si equivale a un sistema de ecuaciones, pues el algoritmo, el método que utilizamos para resolverlo es la reducción gaussiana. Entonces, una vez que sabemos asumamos que es linealmente independiente, es decir, que el determinante de esta matriz A es distinto de cero, o equivalentemente el rango de esa matriz es igual que n, entonces sabemos que tenemos no solamente un conjunto linealmente independiente, sino que además tenemos una base. La clase anterior vimos que en cualquier espacio vectorial de dimensión n, todas las bases tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Eso significa la dimensión de un espacio vectorial. Entonces, si esa matriz es linealmente independiente, automáticamente los elementos v1 hasta vn forman una base para ese espacio vectorial. Y si uno quisiera calcular entonces las coordenadas de un elemento respecto de esa base, tendría que resolver exactamente un problema, ahora exactamente este que está acá, donde lo que ocupa es encontrar los únicos x1, x2 hasta xn que me permiten escribir a v como combinación lineal de los elementos de esa base. Y de nuevo, eso es un problema de matrices, es un problema que resolvemos utilizando la reducción gaussiana. Entonces vea que si estamos suponiendo que el determinante de esa matriz es distinto de cero y que por ende v es una base de ese espacio vectorial, para hallar las coordenadas, lo que ocupamos es resolver este sistema de ecuaciones lineales. Bueno, y si sabemos que la matriz A es invertible, para despejar a X, lo que hacemos es que la pasamos a dividir. No, multiplicamos a la izquierda por la inversa. Entonces, vea que la única solución de este sistema tienen que ser el X1, X2, Xn, que me permiten representar a V como esa combinación lineal. Entonces, vea que eso nos permite hallar una fórmula. Las coordenadas de un elemento de escala n, del espacio vectorial de n tuplas, se calcula mediante esta fórmula que está acá. Entonces, bueno, creo que eso sí lo mencioné en la clase anterior, pero entonces eso me dice que en el caso particular de los espacios vectoriales de n tuplas, siempre tengo una fórmula que me permite fácilmente encontrar las coordenadas de un elemento respecto de una base. Aquí simplemente lo que hice fue pasar a multiplicar la matriz B a la izquierda, entonces obtengo esta fórmula que satisfacen la matriz, digamos, formada por los elementos de esa base y las coordenadas de un elemento arbitrario respecto de esa base. Y bueno, utilizando este resultado, es fácil ver que si yo puedo determinar independencia lineal en el espacio vectorial de n tuplas utilizando reducción gaussiana, lo puedo hacer en cualquier espacio vectorial, aún si no tiene sentido formar una matriz con elementos que no sean filas o columnas. Y esto, bueno, si no me equivoco, yo les dejé la prueba de esta proposición como uno de los ejercicios de la tarea. Entonces, rápidamente lo que dice es que si yo tengo un espacio vectorial de dimensión finita y tengo una base, entonces si yo tengo un conjunto cualquiera, es un subconjunto cualquiera de V, este V podría ser cualquier espacio vectorial de dimensión finita, ¿verdad? Podría ser un espacio de polinomios de cierto grado, podrían ser un subespacio vectorial de matrices, por eso lo que sea. Lo que estoy diciendo acá es que para determinar si este conjunto C es linealmente independiente, lo que puedo consultar es si el conjunto formado por las coordenadas, vea que este conjunto que está acá es ahora un conjunto de columnas, básicamente. Y por lo tanto puedo aplicar reducción gaussiana a este conjunto. Y si la respuesta a esta pregunta es sí, entonces la respuesta a esta pregunta también es sí. Entonces vea que la reducción gaussiana se puede aplicar a
al estudio de independencia lineal en cualquier espacio vectorial de dimensión finita. Vea que si el espacio vectorial no es de dimensión finita, el concepto de coordenadas no es tan claro, ¿verdad? Uno podría intentar hacer una definición, pero bueno, no sería tan claro cómo hacer esa definición. Bueno, y aquí hago un ejemplo de, creo que este fue el mismo que hicimos la clase pasada, donde yo me doy 4 elementos del espacio vectorial de matrices 2×2, y si yo quiero determinar si este conjunto C es linealmente independiente, lo que hago es calcular, por ejemplo, las coordenadas de cada una de estas 4 matrices respecto de cualquier base. Yo en este caso estoy escogiendo la base canónica de V. ¿Por qué escojo la base canónica? Porque es muy fácil escribir las coordenadas respecto de una base canónica. Entonces, las coordenadas de la matriz A1 es menos 1, 0, 3, 18, que es exactamente menos 1, 0, 3, 18, ¿verdad? 1, menos 1, 2, 9, 1, menos 1, 2, 9. Yo puedo leer directamente las coordenadas respecto de la base canónica, porque respecto de la base canónica es que uno escribe las matrices. Entonces, si yo quiero determinar si el conjunto C es linealmente independiente, lo que hago es que no le pregunto al conjunto formado por las coordenadas de esos elementos. Bueno, ya a ese conjunto entonces le aplico reducción gaussiana. Entonces, coloco los elementos como filas o como columnas, ¿verdad? Discutimos que eso no importa. Y lo que obtengo es una matriz de rango completo, rango 4 en este caso. Y por lo tanto, C es un conjunto linealmente independiente. Y vea que si es un conjunto linealmente independiente, también es una base, ¿verdad? Ese es uno de los teoremas importantes que ustedes demuestran en la tarea 5. Y en particular, vea que una vez que yo determino que es una base, en particular todo elemento de V se expresa como combinación lineal de A1, A2, A3, A4, yo podría utilizar esta fórmula que está aquí arriba, la fórmula 3.4. Sin embargo, esa fórmula es para el espacio vectorial de filas o de columnas, no para un espacio vectorial como es el espacio vectorial de matrices. Sin embargo, vea que lo que uno hace, o lo que uno puede hacer, es aplicarle la fórmula a este elemento. Tomo las coordenadas de la matriz respecto de esta base, y en este caso, de nuevo, es muy fácil de calcular. Es muy fácil de calcular las coordenadas respecto de la base canónica. Entonces, lo que tengo que representar es tengo que calcular son las coordenadas respecto de esta base. ¿De cuál base? De la base formada por las coordenadas de los elementos de la otra base. Es como un trabalenguas, pero bueno, ahí ustedes con cuidado leen y entienden qué es lo que estoy haciendo. Y entonces ya es un ejercicio bastante trivial verificar que las coordenadas de la matriz A son exactamente las coordenadas, aquí me faltó, siempre me doy cuenta de los typos cuando lo estoy leyendo, aquí me faltó las coordenadas de B, ¿verdad? Entonces, las coordenadas de la matriz respecto de la base A1, A2, A3, A4 son las mismas coordenadas que las coordenadas de sus... Son las mismas coordenadas que las coordenadas de sus coordenadas. Aquí de nuevo es como un trabalenguas, pero ahí ustedes revisan que si ustedes toman esta combinación lineal de A1, A2, A3 y A4, el resultado que obtienen es exactamente A. Entonces ahí es un pequeño ejercicio de cálculo que yo apenas no lo hice, lo dejo como un pequeño ejercicio de cómo este teorema, esta fórmula se puede utilizar. No tiene sentido si los elementos no son columnas, ¿verdad? Porque el lado izquierdo es una columna y el lado derecho también. Entonces, si no lo fuesen, no tiene sentido. Sin embargo, haciendo una traducción, por decirlo así, al espacio de filas, al espacio de columnas, entonces se puede utilizar apropiadamente. Bueno, creo que esto ya lo había repetido la clase pasada. Y lo que quería terminar hoy, que de hecho empecé repitiendo y ahora apenas voy por lo que quería decirles, es sobre este cambio de base. Entonces, en la sección que acabamos de discutir, si yo tengo una base para el espacio de n tuplas, entonces las coordenadas de ese elemento respecto de esa base
se dan mediante esta fórmula que acabamos de discutir. Esta fórmula me permite calcular las coordenadas de cualquier elemento. Entonces, en ocasiones, y esto es algo que vamos a explotar mucho en el capítulo sobre transformaciones lineales, es conveniente o inclusive hasta necesario que usted empezó con una base B, pero después de hacer ciertos cálculos o simplemente para simplificar ciertos cálculos, es necesario reemplazar la base que usted escogió originalmente por otra. Entonces, usted empezó con B y ocupa reemplazarla por B'. Bueno, si usted reemplaza la base, va a reemplazar las coordenadas. Y si usted aplican esta fórmula que está acá a la base, a la nueva base, ¿verdad? Esta fórmula es cierta para cualquier base. Entonces, si ahora yo se la aplico a B', entonces aquí me queda un B' y aquí me quedó un B', obtengo otra forma de calcular el elemento V. Vea que V, si yo lo despejo de acá, me va a dar este elemento multiplicado por la matriz B. Si lo despejo de esta fórmula aplicando B', entonces me queda esta otra expresión. Y como son iguales, si yo las igualo, entonces lo que obtengo es una identidad que me relaciona las coordenadas respecto de la primera base con las coordenadas respecto de la segunda base. Entonces, si yo a esta matriz que me quedó acá, ve que es una matriz cuadrada, n por n, si yo a esta matriz le llamo P, lo que dice es que las coordenadas viejas son las coordenadas nuevas multiplicadas por una matriz P. O, dicho de otra forma, si yo conozco la matriz P, puedo calcular las coordenadas nuevas en términos de las coordenadas viejas. Esto me da entonces una fórmula de cambio de base. Entonces aquí hago el enuncio, esa fórmula, ese resultado, que dice que si yo tengo dos bases B y B', entonces existe una única matriz P que me transforma las coordenadas respecto de la base B en las coordenadas de la base B'. La unicidad, bueno, vamos a ver más adelante, es consecuencia inclusive del segundo resultado. Esta matriz P, que, bueno, es esta que está acá, yo la puedo construir a partir de las coordenadas de los elementos de B' respecto de B. Entonces, bueno, aquí vamos, rápidamente voy a ver la prueba, ustedes pueden después leer con más detenimiento. Y note, tal vez lo primero que hay que notar es que la fórmula que estoy utilizando como inspiración, esta que está acá, yo la deduje a partir de un resultado que era válido para filas o para columnas, ¿verdad? Para n-tuplas. Y de hecho, como dije anteriormente, no tendría sentido aplicarla a otros espacios vectoriales distintos de K a la n. Y aquí lo pongo que se convenzcan, pero realmente lo que tienen que hacer es volver al ejercicio anterior de las matrices A1, A2, A3 y A4 y ver cómo fue que usamos el teorema o el resultado para espacios vectoriales de n-tuplas a un problema que no lo era, como el espacio vectorial de matrices 4x4. Entonces, si bien es cierto, el teorema como la fórmula que me sirvió de inspiración es válida únicamente para espacios de n-tuplas, yo puedo realmente simplemente suponer, haciendo una traducción mediante las coordenadas, yo puedo suponer que en efecto estoy trabajando sobre este espacio vectorial. Entonces, lo que puedo probar para este espacio vectorial lo puedo traducir a cualquier otro de dimensión n. Entonces, si ya sabemos que esta fórmula es verdadera, porque de hecho así como la demostramos, lo que haría falta es simplemente ver que esta matriz P se puede construir de la manera que yo lo digo. Y eso es muy fácil verificar si yo sé que esta igualdad que está acá, si yo sé que esta igualdad que está acá se cumple para alguna matriz P, lo que hago es que voy a evaluar no en un elemento arbitrario del espacio vectorial, sino que la voy a evaluar en un elemento de la base.
Entonces, en este caso, B', la segunda base, es la base W1 hasta WN. Entonces, esta igualdad lo que me dice es exactamente esto. Lo único que hice fue reemplazar un V arbitrario por un elemento particular de esta lista. Entonces, vean lo que me queda acá. Aquí me quedan las coordenadas de un elemento de W, me quedan las coordenadas de un elemento de B' respecto de B'. ¿Y cómo se calcula? ¿Cómo calculo esto? ¿Qué significan las coordenadas? Las coordenadas son la lista de escalares que me permiten formar una combinación lineal de estos elementos que me dé el elemento dado. Entonces, ¿cómo escribo yo WI como combinación lineal de W1, W2, por aquí está WI, WN? Esto se escribe como 0 por WI, por W1, más 0 por W2, y vea que el único W que yo ocupo de esa lista es exactamente WI. Entonces, cuando me topo a WI, en eso coloco un 1. Una vez WI. Y el resto sigo siendo 0. Y recordemos que las coordenadas son únicas. Eso quiere decir que si yo calculo las coordenadas, de WI, bueno, vamos, WI, respecto de la base que contiene a los WI, es decir, en este caso B', las coordenadas serían 0, 0, en todas, excepto en la posición I, y 0 en el resto. Bueno, ahí es muy difícil de escribir con este coso, pero no importa. Las coordenadas respecto de la base, las coordenadas de un elemento de la base respecto de la base que lo contiene, es otro trabalenguas, es el elemento que contiene 1 en la posición I y 0 en el resto. Es decir, es el iésimo elemento de la base canónica. Entonces, si ustedes leen, ahora sí, volvamos al cálculo, si ustedes calculan las coordenadas de ese elemento respecto de la otra base, obtienen esta identidad, pero este elemento es muy fácil de calcular. Es simplemente la columna que tiene un 1 en la posición I y 0 en el resto. Y multiplicar una matriz cualquiera por el elemento, una matriz cualquiera por esa columna, lo que obtienen es un ejercicio, tal vez si no lo ven inmediatamente, escríbanlo y se dan cuenta que lo que obtienen es la iésima columna de P. Y eso es exactamente lo que dice el enunciado. La iésima columna de P es las coordenadas del iésimo elemento de B' respecto de B. Y por lo tanto, si ustedes ponen todas las columnas juntas, lo que obtienen es la matriz cuyas columnas son las coordenadas de los elementos de B' respecto de B. Entonces es una construcción bastante sencilla. A esta matriz que acabamos de construir, dado que es única, es común darle un nombre, y aquí lo puse, ¿verdad? Es usual escribirla de esta manera, ¿verdad? Esto inclusive es un poco abuso de notación. Sin embargo, es como ¿cómo que le llama uno? Un truco mnemotécnico. ¿Verdad? Es fácil de recordar si lo escribo de esta manera, ¿verdad? Porque entonces lo que agarro es la matriz de coordenadas de los elementos de B'. Entonces, esto me da un teorema, una fórmula de cambio de base. ¿Cómo hago para calcular las coordenadas? Si hago un cambio de base. Y aquí pongo dos pequeños ejemplos. Si estamos en el caso del espacio vectorial de n tuplas, usualmente la base canónica es la más sencilla. Entonces, veamos qué pasa en los dos casos. Tenemos dos bases, B y B'. Entonces, veamos que si B es la base canónica,
las coordenadas respecto de la base canónica de un vector U, de un elemento V, es V. Así es como uno escribe los elementos de una nentupla. Entonces, ve que en este caso, las coordenadas, la matriz de cambio de base, es simplemente la matriz que tiene como columnas los elementos de B'. El otro caso es si yo más bien cambié hacia la matriz, hacia la base canónica. Entonces, en ese caso, la fórmula que define la matriz de cambio de base es que me dice que las coordenadas de los elementos de la base canónica respecto de la nueva base es la matriz inversa es la matriz inversa de la matriz cuyas columnas son los elementos de la base. Y esta base debe ser como impulsiva, ¿verdad? Ahí la cambio después. Pues, por definición, esta matriz que está acá se define como el producto de estas dos, ¿verdad? Así fue como definimos la matriz P aquí arriba. Si ustedes observan, esta es la fórmula que utilizamos para definir esta matriz de cambio de base. En particular, si ustedes toman una de ellas como la matriz identidad, es decir, bueno, la matriz de coordenadas de la matriz de la base canónica es la matriz identidad, entonces lo que les queda es que la matriz de cambio de base es la inversa de esa otra matriz. Y ya ahora sí, para terminar, aquí se los voy a dejar como que lo lean. En realidad, esta es la solución de uno de los ejercicios de la sección anterior. Entonces ahí les dejo ese pequeño ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta. Son como muchas trabalenguas. Entonces tal vez, bueno, ustedes lo leen, no sé qué dice aquí está. Ustedes después lo leen con un poco más de calma. No sé si tienen alguna pregunta. Sí. Ok, entonces con esto damos como concluido el capítulo sobre espacios vectoriales. Claramente vamos a seguir estudiando espacios vectoriales más adelante, cuando estudiemos transformaciones lineales. Y ahora vamos a hacer este cambio de marcha que les comenté, porque vamos a hablar sobre polinomios sobre un cuerpo. Entonces, no sé, antes de continuar, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. No. Ok. Entonces, comencemos con el capítulo 4, creo que sería, ¿verdad? Sobre polinomios sobre un cuerpo. Si ustedes leen, por ejemplo, el libro de Hoffman, el Hoffman y Kunze, hay un capítulo sobre polinomios, creo que es el 5 o el 6, no estoy seguro. Y hacen mucho, es un poco enredado el capítulo, en particular, porque hacen algo que realmente debería ser necesario, que es explicar qué es la X, ¿verdad? Cuando yo escribo, no sé, cuando yo digo, el espacio vectorial de polinomios es el espacio vectorial de polinomios en una indeterminada, ¿verdad? Tal vez escribir esto es el espacio vectorial de polinomios en la indeterminada X y coeficientes en K. Entonces, ¿qué es esto de indeterminada? Y bueno, realmente, si uno quisiera ser bastante formal, debería de explicar qué es esto de la indeterminada. El libro de Hoffman y Kunze toma como una página tratando de explicar de una forma rigurosa a qué nos referimos por X. Yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Tal vez si ustedes gustan, pueden leerlo, y si tienen alguna pregunta me la hacen, pero honestamente siento que todos y todas deberíamos más o menos de
Nadie hasta el momento ha brincado cuando yo he dicho polinomios en la indeterminada X, entonces creo que si no han brincado hasta el momento, pues no vayan a brincar. Entonces, la indeterminada X no le vamos a dar mucha importancia a qué es lo que significa. Creo que todos y todas sabemos que es un polinomio. Vea que como espacio vectorial, este es el espacio vectorial generado por, por 1, x, x al cuadrado, x a la 3, etcétera. Entonces, vea que uno sí debería de tomarse el tiempo de hablar qué es x, pues, por definición, el espacio vectorial que hemos estudiado hasta el momento como el espacio vectorial generado por ese conjunto, el conjunto generador, esta base, está en términos de esa indeterminada. Pero bueno, vamos a cerrar los ojos y suponer que no hay que hacer nada. Ok, bueno, este es un espacio vectorial. Nosotros en este capítulo no lo vamos a estudiar como un espacio vectorial, sino que vamos a estudiarlo con otra estructura. ¿Y cuál es esa otra estructura? Es que yo puedo multiplicar dos polinomios. Entonces, en el espacio vectorial, Kx, en el espacio vectorial de los polinomios en la determinada X con coeficientes en K, yo no solamente puedo sumar y restar, no solamente puedo multiplicar por escalares, sino que además yo puedo multiplicar dos elementos entre sí. Entonces, en Kx podemos multiplicar dos polinomios. ¿Cómo se multiplican dos polinomios? Bueno, yo no voy a escribir una fórmula general para la multiplicación de polinomios, pero todos sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Yo quiero multiplicar un polinomio 1 más x más 3x cuadrado, lo quiero multiplicar por el polinomio 2x más 7. Entonces, lo que hago es aplicar las leyes usuales de distributividad, y como resultado tiene que ser un polinomio, es decir, otra combinación lineal de potencias de x, simplemente agrupo las potencias correspondientes. Entonces, yo multiplico estos dos polinomios, ¿qué me quedaría? Voy a poner en orden. 7 más 2x. Entonces, ¿cómo multiplican ustedes polinomios en general? Entonces, multiplican constante, el escalar, término 0, por el correspondiente del polinomio. Aquí me quedaría 7. Ya que este es el único término que al distribuir, aplicar las reglas de distributividad que uno quisiera que se cumplan en un producto de esta clase, entonces ese sería el único término constante, ¿verdad? Todos los demás van a tener x. Entonces, este sería la coordenada, por decirlo de alguna forma, correspondiente a 1. Continúo multiplicando. Entonces ahora lo que hago es que multiplico y me fijo cuáles son las x en el producto. Entonces multiplico, distribuyo y agrupo. Aquí me quedaría 1 por 2 más 7 por x. Y esos son los únicos dos términos que al distribuir van a contener la indeterminada x. Entonces, en este caso, la coordenada de la variable, no, de la indeterminada x sería 9. Y así continuamos, ¿verdad? No lo voy a hacer todo. Para averiguar el término que acompaña a x al cuadrado, entonces multiplico, distribuyo y simplemente agrupo los términos correspondientes, que en este caso sería x con 2x y ¿con más? 7 con 3x cuadrado. Entonces aquí me voy a tener 21. Entonces, el término que acompaña a al x al cuadrado en el producto, aplicando las leyes de distributividad que uno quisiera que cumpla este producto en este espacio, sería 23, y así continuamos. Vea que en este caso, bueno, solo me faltaría uno más, ¿verdad? Que es lo que acompaña a x al cubo. Bueno, ahí ya no lo voy a hacer, no me da pereza. Bueno,
Solo hay uno. ¿Cuál sería? 6, ¿verdad? Entonces, en este espacio vectorial, no solamente es un espacio vectorial, sino que tiene una estructura multiplicativa. Un espacio vectorial junto con una operación de multiplicación entre sus elementos es lo que se llama un álgebra. Entonces, simplemente si ven el término escrito por alguna parte, espacio vectorial, voy a llamarlo K, espacio vectorial. Esto es lo que quiero decir, es un espacio vectorial cuyo cuerpo escalar es K, más una operación de multiplicación. Ok, ¿cómo lo digo acá? Un conjunto, no, en este caso V, que tiene estructura de espacio vectorial y que además puedo multiplicar sus elementos. Eso me da lo que sería un anillo. Recordemos que un anillo es un conjunto con una suma y con un producto con las propiedades usuales. Entonces, por ejemplo, Z, el anillo de los enteros, es un anillo, ¿verdad? Yo en Z tengo una suma, tengo un producto, ese producto y ese anillo tienen, bueno, la suma tiene su elemento neutro, el producto tiene su elemento neutro, la suma distribuye respecto del otro, todas las propiedades usuales que conocemos en Z. Entonces, esto es lo que se llama un anillo. Yo puedo sumar, puedo restar y puedo multiplicar. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que el espacio vectorial de polinomios en una determinada, pues tiene una suma, que es la suma usual de polinomios, la que usamos para definir la estructura vectorial, pero además tiene una operación de por, puedes escribirla así, tiene una operación de producto de dos polinomios. Y esa multiplicación satisface exactamente las mismas propiedades que cumple Z. ¿Verdad? La suma es conmutativa, posee un elemento neutro, posee elementos inversos, el por distribuye respecto del más, el por tiene un elemento neutro, etc. Entonces, esto es lo que se llama un anillo. Entonces, un espacio vectorial con estructura de anillo es lo que se llama una álgebra. Bueno, una K-álgebra. El término aquí no es realmente importante, simplemente lo estoy utilizando para que si lo ven escrito en alguna parte no crean que es algo que no conocemos. Simplemente es un espacio vectorial con la estructura de anillo. O lo podemos decir al revés, ¿verdad? Un anillo con estructura de espacio vectorial. No solamente puedo multiplicar sus elementos, sino que puedo multiplicar por pi, por un medio, etc. Entonces vamos a estudiar, no vamos a estudiar el espacio vectorial de polinomios, sino que vamos a estudiar el anillo de polinomios. En particular, estamos interesados en la estructura multiplicativa de este conjunto. Entonces, no vamos y por eso es que, por ejemplo, en el libro de Axler, dice, este capítulo no tiene nada de álgebra lineal, porque no estamos estudiando este conjunto, estamos estudiando los elementos de ese conjunto, pero respecto de la estructura de anillo, no respecto de la estructura de espacio vectorial. En espacio vectorial únicamente puedo sumar y restar, básicamente. En anillo tengo más cosas que hacer. Imagínense que sería como estudiar Z únicamente con la suma. Bueno, uno puede estudiar Z con respecto a la suma, pero, por ejemplo, básicamente casi que toda la teoría de números, ¿verdad?, se basa en la estructura multiplicativa de Z. De hecho, el teorema fundamental del álgebra, el teorema fundamental de la aritmética, nos dice la estructura de Z respecto del producto, ¿verdad? Nos dice que sus elementos constituyentes, los átomos de Z, lo que construye los elementos de Z, son los números primos, por ejemplo. Entonces, vea que estudiar Z únicamente respecto de la estructura aditiva sería, no sé qué sería, pero bueno, no sería tan interesante como estudiarlo con la multiplicación. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. No vamos a estudiar este espacio vectorial, que sería esto, que está acá, sino que además vamos a estudiar la estructura multiplicativa de este anillo. ¿No se tiene alguna pregunta?
Si ustedes recuerdan, cuando la primera clase, o la segunda, no recuerdo, cuando nosotros hablamos sobre Z. Z, voy a recordarlo, Z con la suma y con el producto, bueno, es un anillo, por definición, ¿verdad? La operación de producto distribuye respecto a la suma. ¿Qué más probamos? Bueno, algo bastante obvio es que este anillo, bueno, es un anillo conmutativo. Conmutativo en el sentido de que ambas operaciones, en particular el producto, es conmutativa. Y tal vez una cosa que cuando uno estudia este tipo de estructuras no es inmediata, es que no posee, bueno, sin divisores de cero. Sin divisores de cero. Recordemos que eso lo que quiere decir es que yo no puedo multiplicar dos elementos distintos de cero y obtener cero, el elemento neutro de la suma. Ok, en particular, probamos que eso implica la ley de cancelación. Si yo tengo algo como A por B igual a A por C en Z, entonces esto implica una de dos cosas. O A es cero, si A fuese cero, entonces el lado izquierdo dice que 0 debe ser igual a 0, lo cual es cierto, independientemente de quién es B y de quién es C. Pero, si A no es 0, entonces la única forma de obtener esta igualdad es que B sea igual que C. Entonces, al no existir divisores de 0, yo puedo cancelar. Entonces, es un anillo conmutativo sin divisores de 0. ¿Y qué más probamos el primer día con la segunda clase? Z cumple esto, yo puedo sumar, puedo multiplicar, puedo restar, pero no siempre puedo dividir. Y nosotros vimos que esa deficiencia, o esa ausencia, no le llamamos deficiencia, esa ausencia de la división era solventada, o la forma en que lo podíamos remediar era introduciendo el concepto de residuos, ¿verdad? División con resto. Entonces, en Z es un anillo conmutativo sin divisores de cero, que cumplen, con un algoritmo de la división euclidia. Eso fue lo que vimos la primera o segunda clase del semestre. Lo que quiere decir, ¿verdad? Este enunciado que está acá, o la última parte de este enunciado, es que para cualesquiera números enteros, para todo A y B en Z, si B es distinto de 0, que estoy pensando aquí como B como el divisor, entonces ciertamente no siempre yo voy a poder dividir A por B. Lo más probable es que A no sea múltiplo de B. Pero lo que vimos es que lo puedo hacer si admito un residuo. Entonces existen un Q y un R, números enteros, ¿verdad? Un cociente y un residuo, tal que A se puede expresar como un múltiplo de Q más un resto, donde R es 0, es una posibilidad que R sea 0. Si R es 0, entonces lo que dice es que A es un múltiplo de B, y por lo tanto B divide a A, o lo que es más probable que ocurra es que el R sea algún elemento más pequeño que B. Ok, entonces esto que está acá es el algoritmo de la división euclidia, y nosotros esto lo probamos fácilmente, era un dibujito que hicimos, y a partir del algoritmo de la división euclidia, nosotros dedujimos un montón de propiedades sumamente importantes acerca de Z, acerca del anillo Z, ¿verdad? Respecto de la multiplicación y la adición, ¿verdad? Aquí está un por, aquí un más. Entonces, el algoritmo de la división euclidia nos dice que la división y la suma, cuando se relacionan de esta forma, no siempre va a ser posible
dividir, pero siempre lo puedo hacer, siempre lo puedo hacer, si admito residuos. Bueno, ¿verdad? Entonces, no voy ahorita a recordar todas las implicaciones que demostramos el primer día de clase, pero tal vez simplemente remarcar que probando el algoritmo de la división euclidia en Z, llegamos a demostrar el teorema fundamental de la aritmética. Entonces vean que esta propiedad, ¿verdad? Este tipo de resultado en un anillo, en particular en Z, es sumamente fuerte, ¿verdad? En este caso nos está diciendo toda la estructura multiplicativa de Z a partir de este resultado inicial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este capítulo sobre el anillo de polinomios sobre un cuerpo? Vamos a probar que yo básicamente puedo hacer esto. Simplemente puedo reemplazar este conjunto por el conjunto que yo quiero estudiar. Entonces, el anillo de polinomios con coeficientes en un cuerpo es un anillo conmutativo, ya que eso es completamente inmediato. La forma en que multiplicamos polinomios es conmutativa. ¿Qué más? No tiene divisores de cero. Eso no es para nada difícil ver, ahorita lo vemos. No hay forma de que yo multiplique dos polinomios sin que y que dé cero, sin que alguno de ellos sea cero. Y, bueno, claramente, lo más importante es que existe un concepto, un algoritmo de la división euclidia en polinomios. Entonces, yo básicamente voy a poder reemplazar este Z por el anillo de polinomios. Voy a reemplazar este Z por el anillo de polinomios y obtengo una igualdad, una representación de este tipo. No siempre va a ser posible dividir un polinomio entre otro. Sin embargo, siempre lo puedo hacer si yo admito residuos. Ahora, ya reemplacé esto, ya reemplacé Z por el anillo de polinomios, reemplacé Z por el anillo de polinomios y, bueno, tendría que ver qué significa esto, qué significa que un polinomio sea más pequeño que otro. Bueno, entonces, para poder hablar sobre un algoritmo de la división, el anillo no solamente tiene que tener propiedades de suma, resta, de multiplicación, sino que además tiene que haber un concepto de tamaño. ¿Verdad? Aquí lo que me dice, en el caso de Z, es que el R es más pequeño que B. Bueno, que el R es más grande que 0. Esta condición que está acá es algo que tiene que ver con tamaño. Entonces, bueno, lo primero que deberíamos de hacer es definir una forma de medir tamaños en el anillo de polinomios. ¿Verdad? ¿Cómo yo digo que un polinomio es más pequeño que otro? ¿Cómo digo que un polinomio es más grande que otro? Para que esta oración final tenga sentido. Entonces, vamos a probar el algoritmo de la división euclidia bajo una forma de medir qué tan grande o qué tan pequeño es un polinomio. ¿No se tiene alguna pregunta? Bueno, y finalmente, tal vez, antes de que lo borre, usando que el anillo de polinomios es un anillo conmutativo sin divisores de cero, con un algoritmo de la división euclidia, vamos a ser capaces de probar todas las cosas que probamos acerca de los números enteros. En particular, vamos a terminar con un teorema fundamental del anillo de polinomios Kx, que me dice que todo polinomio se puede representar como un producto de elementos que cumplan ciertas propiedades. En el caso de los números enteros, esas propiedades es que sea un número primo. Entonces vamos a extender el concepto de qué significa que un elemento sea primo y vamos a probar entonces un teorema similar en el caso de los polinomios. No sé si tienen alguna pregunta en el momento. Voy a tal vez nada más, porque ya son las 11,
entonces no me quiero extender mucho. Voy a probar la existencia de este algoritmo de división en el caso de del anillo de polinomios con coeficientes en un cuerpo, y tal vez lo dejamos hasta aquí. La próxima clase, entonces, veríamos tal vez más ejemplos y las consecuencias de este algoritmo en este anillo. Entonces, lo primero que tengo que hacer, si quiero extender el enunciado del algoritmo de la división euclidia a, no a z, sino al anillo de polinomios, es que tengo que definir un concepto de tamaño. Entonces, tal vez usted o alguno o alguna me puede decir cómo podríamos definir cuando un polinomio es más grande que otro. ¿Qué podemos decir? ¿Qué pensarían ustedes que es más grande? ¿X o X a la 5? ¿Cuál es el Por más el grande? grado, ¿no? ¿Perdón? Por el grado del polinomio. Por Podría el decir que es más grande. exacto. Vamos a definir lo que es el grado. Pues, creo que todo el mundo sabe lo que es el grado del polinomio. Y vamos a ver que medir polinomios por grado me permite realizar división con residuo. De nuevo, cuando yo digo residuo, está implícito que es pequeño. Entonces, para poder decir que es pequeño, hay que decir también cómo se miden los tamaños. Entonces, en general, si tengo f, un polinomio, recordemos que un polinomio es una combinación lineal de potencias de x, entonces un polinomio siempre lo puedo escribir como una suma de múltiplos de potencias de x. Como es una suma finita, siempre voy a terminar en alguna potencia de x, ¿verdad? No existen sumas infinitas en este contexto. Entonces, yo siempre puedo parar la última vez que el coeficiente que acompaña a una potencia de x no es 0. Entonces, yo todo polinomio, todo elemento de k de x, lo puedo escribir de esta manera. Uno lo podría escribir como así, ¿verdad? 0 por x a la n más 1. Y aparentemente estoy escribiendo f como una combinación lineal de potencias de x hasta la potencia n más 1. Pero es una forma muy artificial, ¿verdad? Porque yo esa potencia no la veo. Entonces, si no la veo, ¿para qué la escribo? Entonces, uno siempre puede declarar que escribe el polinomio, el elemento de k de x, utilizando la última potencia que no es 0, la última potencia que no está acompañada por 0. Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando escribo un elemento de ese anillo de polinomios, lo escribo de esta manera. Ya este número n es lo que se le llama el grado del polinomio. Entonces, definimos lo que es el grado de f precisamente como n. Entonces, tal vez estoy siendo un poco formal, o un poco odioso, para definir un concepto que tal vez ya conocíamos, ¿verdad? Que es el grado de un polinomio. Simplemente es la mayor potencia de n que aparece en la representación de f como combinación lineal de esos elementos. ¿Alguien me está tirando un paquete ahí? Bueno, no importa. Ok. Entonces, esto me va a permitir, entonces, definir un tamaño. Entonces, decimos que dos elementos, f y g, que son elementos de, bueno, pues, decimos que f es menor o igual que g si el grado de f es menor o igual que el grado de g. Entonces, estoy introduciendo el concepto de tamaño, de orden, en el anillo de polinomios, utilizando el grado de f. Ya que el grado de f es un elemento de z. Bueno, inclusive no es de z, es de n. Es un número natural. Es un número natural. Y por lo tanto, esta desigualdad que está acá es una desigualdad en n, donde yo tengo el concepto de tamaño. Entonces, lo que estoy haciendo es pasando o definiendo el concepto de tamaño
en términos del tamaño de algo que yo sé medir, que son números naturales. Yo sé cuándo dos números naturales, cuándo uno es más grande que el otro. Estamos bien. Hay algo que tal vez no dije, y es lo siguiente. Para poder escribir f como de esta manera, de esta forma, yo tengo que asumir que f es distinto de 0. Claro, si yo estoy diciendo que f se escribe de esta manera, donde al menos un coeficiente no es 0, entonces claramente no puede ser el polinomio 0. Entonces, ¿cuál sería una definición? Y aquí es un poco filosófico, pero ¿cómo podríamos definir el grado del polinomio 0? No sé si alguien quiere opinar. Esta definición no sirve para 0, porque ningún coeficiente de 0 es distinto de 0. Entonces, ¿cómo podríamos definir el grado de este polinomio? ¿Alguien tiene alguna observación o alguna idea de cómo podríamos hacerlo? Profe, ¿hay algún problema con que sea 0 simplemente? Con que sea 0. O sea, no estoy diciendo que sea eso, es que no veo como de primera por qué no podría ser. Sí, tal vez voy a dejarlo aquí en signo de pregunta, porque de hecho tal vez haya que motivarlo. Bueno, esto no lo voy a probar, porque creo que todos entendemos y hemos trabajado con polinomios toda nuestra vida. Si yo tomo dos polinomios y los multiplico, obtengo otro polinomio. Voy a poner aquí un multiplico como el que estamos usando antes. Si yo multiplico dos polinomios, obtengo otro polinomio. Y todos los polinomios tienen asignados un grado, de esta forma. ¿Cuál es el grado del producto de dos polinomios? Sumarlos. La suma de los grados, ¿verdad? Grado de f más grado de g. Bueno, si yo tengo un polinomio de grado 5 y un polinomio de grado 7 y los multiplico, lo que obtengo es un polinomio de grado 12. No hay ninguna ciencia, es ley de potencias, ¿verdad? Entonces los grados se suman. ¿Qué pasa? Vamos a ver si tengo otro color por acá. ¿Qué pasa si yo coloco esta fórmula, que debería ser cierta para todo polinomio, para todo f, para todo g? ¿Qué pasa si yo pongo f igual 0? Bueno, aquí me quedaría. ¿Cuál fue el que puse 0? ¿Verdad? Si yo coloco f igual a 0 en esta fórmula, que debe ser cierta para todo polinomio, me va a quedar que el grado de este producto es la suma de estos grados. Ahora, si yo multiplico 0 por cualquier polinomio, me queda 0. O sea que del lado izquierdo de esta igualdad, me queda que el grado de 0 tiene que ser el grado de 0 más el grado de g. Entonces, el grado de 0 es igual que el grado de 0 más el grado más el grado de g. Esto es cierto para todo g. Entonces, basado en esta observación, ¿quién podría ser el grado de 0? Si yo quiero que la propiedad de que los grados, el grado de un producto sea la suma de los grados, es como un logaritmo. Bueno, qué buena observación acá de hacer yo. Si el grado, básicamente, es una función logaritmo, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Bueno, el grado de un producto tiene que ser la suma de los grados. Entonces, ¿cómo podríamos definir el grado de 0? Para que se cumpla esta propiedad.
¿Alguna idea? Vea que tal vez lo que dijo el compañero, que es una buena primera idea. ¿Qué pasa si yo defino el grado de 0 como 0? Entonces aquí me quedaría 0, es igual que 0 más algo. Bueno, pero este algo es arbitrario, porque es para cualquier elemento del polinomio. Entonces, aquí me quedaría que el grado de g es igual que 0, pues esto se eliminaría para cualquier polinomio. Entonces, esta propiedad dejaría, esta definición de grado no tiene sentido, no coincide con esta. Entonces, vea que el grado del polinomio 0 igual que 0 no me permite verificar una propiedad que yo quiero que se cumpla, que es, por ejemplo, que el grado sea una función logarítmica. Ok, entonces grado de 0 no me va a servir. Por esa razón. Si ustedes tuvieran que definir el logaritmo de 0, ¿cómo lo definirían? No sé, un número infinitamente pequeño. Como un número O sea, infinitamente pequeño. ¿Qué tal bueno, eso? sí. ¿Qué tal menos infinito? No es, es como hacer trampa, ¿verdad? No estoy definiéndolo. Porque, bueno, ¿qué significa hacer? Bueno, es trampa y no es trampa. Si ustedes observan el gráfico de la función logarítmico, la función logaritmo es algo así, ¿no? Es el grado de la función logaritmo. En 0 hay un hueco. La función logaritmo no está definida en 0. Pero si tuviésemos que definirlo, si nos queda de otra, ¿y cómo lo vamos a definir? Digo, voy y trato de seguir la línea y ver dónde llega. Y lo defino como ese punto. Bueno, no quiero ser riguroso en ningún tipo de extremo, simplemente voy a decir que la forma apropiada de definir el grado de 0 para que esta fórmula tenga sentido es que sea menos infinito. Esto quiere decir que el polinomio 0 es el más pequeño de todos, más pequeño de todos, es más pequeño que cualquier número. Es más pequeño que cualquier... El polinomio 0 es más pequeño que cualquier otro polinomio, porque su grado es más pequeño que cualquier número natural, ¿verdad? F, si yo coloco aquí 0, me quedaría que el grado de 0 es menos infinito, que es más pequeño que el grado de g para cualquier g. Entonces, la forma apropiada de definirlo para que todo eso tenga sentido es hacerlo lo más pequeño posible. Es decir, que el grado de 0 se define por razones esotéricas como menos infinito. Entonces vean que esta igualdad lo que mide es que menos infinito es igual que menos infinito más un número natural. Eso es cierto. Si yo a menos infinito le sumo 100, sigo siendo menos infinito. Y eso es lo que dice esta propiedad. Uno podría definirlo como más infinito también, lo cual tiene un poco también de sentido, ¿verdad? Porque 0 es 0 por 1, más 0 por x, más 0 por x cuadrado, más 0 por x a la 2, más x. Entonces yo podía de alguna forma decir que el AN, el último AN, que no es 0, tengo que seguir buscándolo hasta infinito. Entonces uno podría definirlo como más infinito, no hay ningún problema. Pero tal vez con analogía, con la función logaritmo, es más de costumbre decirle que es menos infinito. Y es una discusión un tanto filosófica, no tanto matemática, pero bueno, ya lo definimos. Entonces, vamos a medir el tamaño de los polinomios respecto del grado del polinomio y por convención, ¿verdad? Vamos a decir que el polinomio 0 es el más pequeño de todos. Entonces, bueno, no se me va a dar tiempo, simplemente voy a anunciar el algoritmo de la división euclidia en el anillo
de polinomios con indeterminada X. Entonces dice lo siguiente, si bueno, si F y G son elementos, son polinomios, y asumimos que G es distinto de 0, en este caso el G va a jugar el papel del divisor. Entonces existen un Q y un R en el anillo de polinomios, tal que yo siempre puedo expresar F como un múltiplo de G con un resto donde R es igual que 0. Ese es el caso R igual que 0, de nuevo es el caso en donde G divide a F. O ¿cómo es? El grado de R, el resto es más pequeño que el divisor. Entonces, como estamos midiendo el tamaño respecto del grado, entonces lo que estoy diciendo es que R es más pequeño que G. El grado es lo que me está midiendo el tamaño de G. Bueno, entonces vea que esto es exactamente el enunciado del algoritmo de adición euclídea en Z, donde la única diferencia es la forma en que medimos los objetos. En Z lo medimos por su tamaño, por su valor absoluto. Aquí estamos midiendo por la potencia más grande que aparece en la representación de un elemento como combinación lineal de potencias de X. Yo creo que voy a parar acá. La prueba, que la vamos a ver la siguiente clase con más detalle, para no hacerlo la carrera, es simplemente lo que uno llama división larga. Si yo a ustedes ahorita les pido que dividan dos polinomios, no sé, voy a decir, les voy a pedir que dividan x a la 3 más 5x cuadrado más 3x menos 1, y que ese polinomio lo dividan por el polinomio x al cuadrado menos 2x más 7. ¿Verdad? Este es mi f, este es mi dividendo, y este es mi divisor. Entonces yo creo que ninguno o ninguna se va a quedar pegado. Todo el mundo sabe qué es lo que hace. Uno se fija cuántas veces cabe x cuadrado en x al cubo. Cabe x veces y multiplica. Entonces hace este por este. Aquí me quedaría x a la 3 menos 2x al cuadrado más 7x y resto. Entonces los x al cubo desaparecen, y aquí me quedaría 7x al cuadrado, 3 menos 7 menos 4x, y bajo, así, ¿verdad? Y entonces ve que ahora tengo que seguir dividiendo. Entonces ahora divido este nuevo divisor por el mismo, este dividendo por el mismo divisor, y entonces me fijo cuántas veces cabe x al cuadrado en 7x cuadrado, cabe 7 veces, y repito el procedimiento, multiplico y resto. Bueno, si ustedes lo hacen, ya se me acabó el campo de la pizarra, va a desaparecer el término principal, el 7x al cuadrado, y lo que me queda, lo que me va a quedar aquí, es algo de grado 1. Entonces, en la siguiente iteración, me voy a preguntar, ¿cuántas veces cabe x cuadrado en el polinomio de grado 1 que está aquí abajo? Y entonces ya la respuesta es que no cabe. No cabe porque x cuadrado es más grande que x. Estamos midiendo respecto del tamaño que es el grado. Entonces, este polinomio es más grande que el dividendo. Por lo tanto, ya me detengo. Entonces, ¿qué es lo que uno prueba? Que este por este es igual a, este por este,
más el residuo es igual que este. Entonces, es un proceso de división larga. ¿Verdad que inclusive uno podría hasta aceptar esto como una prueba, ¿verdad? Si ustedes cambian aquí los grados y lo hacen, lo podrían hacer lo más general posible, este es el algoritmo de la división en KX. Simplemente realice la operación, la división larga, hasta llegar a un residuo, ¿verdad? Hasta llegar a un dividendo que ya no es divisible entre el divisor. ¿Por qué no es divisible? Porque es muy pequeño. Bueno, eso es exactamente lo que está diciendo este teorema. Entonces, la prueba la vamos a ver en la próxima lección. Lo que vamos a hacer es simplemente generalizar este argumento, ya no con números 5 y con 3 y con menos 1, sino que lo vamos a hacer con números, con constantes arbitrarias. Y vamos a ver que la prueba es exactamente este algoritmo. Y bueno, una vez que tengamos a mano este algoritmo, la división euclidia, vamos a ver que todas las propiedades que probamos para Z usando el algoritmo de la división euclidia son verdaderas en este nuevo anillo. En particular, vamos a probar el lema de Euclides, ¿verdad? Que todos los elementos irreducibles son primos. Vamos a probar la existencia de máximos comunes divisores. Vamos a probar... ¿Qué más probamos? Bueno, ustedes probaron en la tarea 1, si no me equivoco, algo sobre Z, que es que si ustedes en Z tienen un subconjunto que es cerrado bajo sumas y absorbente para el producto, ¿los recuerdan? Ustedes probaron que ese conjunto consiste de los múltiplos de un número fijo, ¿verdad? Los únicos subconjuntos de Z que tienen esas dos propiedades son, por ejemplo, los pares. El conjunto de los números pares es cerrado bajo sumas. Si yo sumo dos pares, obtengo otro par. Si yo multiplico por 2 cualquier elemento de Z, obtengo un elemento par. Es decir, que el conjunto de todo, bueno, un elemento, ¿cómo es? Un subconjunto cerrado bajo suma y el producto absorbente tienen que ser los múltiplos de 2, o los múltiplos de 3, o los múltiplos de 5, no hay otros, ¿verdad? Vamos a probar que en el anillo de polinomios es cierto lo mismo. Si ustedes tienen un subconjunto cerrado bajo sumas, que además es absorbente por el producto, entonces tiene que ser los múltiplos de x cuadrado más 1. Entonces todos los elementos de ese conjunto son múltiplos, o sea, son elementos divisibles entre x cuadrado más 1. Entonces vamos a probar eso, vamos a probar el lema de Euclides, vamos a probar el análogo al teorema fundamental de la aritmética, y vamos a probar otras cosas que en Z no tienen sentido, como lo es que un polinomio de grado n, con coeficientes en un cuerpo, tiene a lo sumo n raíces. En Z no tiene sentido ese teorema, pero es consecuencia del algoritmo de la división. ¿Qué es una raíz de un polinomio? Es escalar, es un número que si yo reemplazo por la x, da 0. F de x, si yo reemplazo esa x por un número, entonces obtengo 0. Bueno, en Z no hay un análogo a esa x, entonces ese teorema no existe. Y para terminar, posiblemente el jueves, o tal vez nos extendamos un poquito más, vamos a hablar sobre el caso concreto de polinomios con coeficientes en R y coeficientes en los números complejos. Entonces, eso lo vamos a utilizar un poco más adelante cuando hablemos sobre diagonalización de transformaciones lineales. Vamos a estudiar el caso concreto de transformaciones lineales sobre los números reales y sobre los números complejos, y vamos a ver en qué se diferencia. Y las diferencias van a depender de cómo se factorizan elementos de estos dos anillos de polinomios. Ok, me extendí un poquito, me pido disculpas, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Estamos? Ok, entonces nos veríamos la próxima semana.
Recuerden que la tarea, la parte 1, son 5 o 4 preguntas sencillas, cortitas. Es para el lunes, esa está en mediación virtual. Y la parte 2 es para de hoy en 8 a mediodía. Esa es la que es en grupos, ¿verdad? De nuevo, les repito, no se dejen intimidar por la longitud del enunciado. El enunciado es muy largo, estoy de acuerdo, son 3 páginas. Pero lo que les pido que demuestren son argumentos cortos y son conocidos, ¿verdad? No, yo quisiera que ustedes los piensen por ustedes mismos, pero aparecen en todo lado, ¿verdad? No, si ustedes abren el Hoffman, ahí van a encontrar muchas de las pruebas. Entonces, tal vez piénsenlo por ustedes mismos y utilicen como recurso, el último recurso, la bibliografía. Pero son preguntas bastante concretas, bastante sencillas, entonces será bueno que las piensen primero. Y bueno, tal vez, sí, no sé si tienen alguna pregunta, si no, estamos. Ok, entonces nos veríamos la próxima semana, hablando más sobre polinomios. Bueno, profe, gracias. Luego. Bueno, Gracias. profe, muchas gracias.